Celebramos hoy en Madrid la memoria de San Alonso de Orozco. Nació en Oropesa, en Toledo, el 10 de octubre de 1500. Profesó en la orden agustiniana y sus actividades principales fueron predicar y escribir. Esto último lo consideraba como un mandato de la Santísima Virgen. Nombrado predicador de la corte real española, su gozo era predicar a la gente sencilla y necesitada. Murió el 19 de septiembre de 1591. Fue canonizado por San Juan Pablo II el 19 de mayo de 2002. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Querido hermano, esto es lo que tienes que enseñar y recomendar. Si alguno enseña otra doctrina y no se aviene a las palabras sanas de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, es un orgulloso y un ignorante que padece la enfermedad de plantear cuestiones y discusiones sobre palabras. De ahí salen envidias, polémicas, blasfemias, malévolas suspicacias, altercados interminables de hombres corrompidos en la mente y privados de la verdad, que piensan que la piedad es un medio de lucro. La piedad es ciertamente una gran ganancia para quien se contenta con lo suficiente, pues nada hemos traído al mundo, como tampoco podemos llevarnos nada de él. Teniendo alimentos y con qué cubrirnos, contentémonos con esto. Los que quieren enriquecerse sucumben a la tentación, se enredan en un lazo y son presa de muchos deseos absurdos y nocivos, que hunden a los hombres en la ruina y en la perdición. Porque el amor al dinero es la raíz de todos los males, y algunos, arrastrados por él, se han apartado de la fe y se han acarreado muchos sufrimientos. Tú, en cambio, hombre de Dios, huye de estas cosas. Busca la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Combate el buen combate de la fe, conquista la vida eterna a la que fuiste llamado y que tú profesaste noblemente delante de muchos testigos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bienaventurados los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Por qué habré de temer los días aciagos, cuando me cerquen y acechen los malvados, que confían en su opulencia y se jactan de sus inmensas riquezas, si nadie puede salvarse ni dar a Dios un rescate? Bienaventurados los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Es tan caro el rescate de la vida que nunca les bastará para vivir perpetuamente sin bajar a la fosa. Bienaventurados los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. No te preocupes si se enriquece un hombre y aumenta el fasto de su casa. Cuando muera no se llevará nada, su fasto no bajará con él. Bienaventurados los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Aunque en vida se felicitaba, ponderan lo bien que lo pasas, irá a reunirse con las generaciones de sus padres que no verán nunca la luz. Bienaventurados los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Aleluya, aleluya, aleluya. Bendito eres, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has revelado los misterios del reino a los pequeños. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús iba caminando de ciudad en ciudad y de pueblo en pueblo, proclamando y anunciando la buena noticia del reino de Dios, acompañado por los 12 y por algunas mujeres que habían sido curadas de espíritus malos y de enfermedades.
María, la Magdalena, de la que habían salido 7 demonios, Juana, mujer de Cusa, un administrador de Herodes, Susana y otras muchas que le servían con sus bienes. Palabra del Señor. En este breve relato del Evangelio, apenas unos versículos, un relato un episodio que parece que es como de paso, cuenta cosas generales. Jesús iba de ciudad en ciudad, acompañado, etcétera. Parece como que no dice nada especial, pero si abrimos bien el ojo, nos daremos cuenta de que nos está diciendo algo muy importante. Jesús nos está mostrando cómo está poniendo los fundamentos, las bases de la Iglesia, de su Iglesia. Porque efectivamente aquí estamos viendo el núcleo de lo que quiere y pretende Jesús que sean sus seguidores. Esto es lo que tendríamos que estar viviendo nosotros de alguna manera. Esto. Porque van primero con Jesús, le van acompañando a todas partes. Evidentemente Jesús en aquel momento tenía una misión que cumplir, que era ir de ciudad en ciudad. Van con Él, están con Él, conviven con Él, le escuchan sus enseñanzas y sobre todo aprenden a vivir como Él, porque eso es lo que consiste ser cristiano, aprender de Jesús. Discípulos de Cristo, decimos en el catecismo, que es ser cristiano. Discípulos de Cristo es estar continuamente aprendiendo de Él. En aquel momento, e incluso antes, y en otras civilizaciones, en la griega, por ejemplo, era muy normal que las personas que iban a aprender con alguien, con un maestro, estuvieran conviviendo con él de tal manera que no solo aprendían sus enseñanzas, sino también su estilo de vida, porque van muchas veces muy unidas ambas cosas. Y así también los discípulos y estas mujeres iban con Jesús y aprendían a vivir como Él, y Él continuamente les corregía para que aprendieran un estilo nuevo de tratarse los unos a los otros y de tratar juntos a Dios, y un estilo nuevo de vida. Si han visto algún episodio de esa serie que han hecho sobre los evangelios últimamente, Los Elegidos se llama, el director ha pescado muy bien este ambiente que se daba entre Jesús, los discípulos y estas mujeres que les acompañaban. Y así aparece en todos los capítulos de la serie, cómo van efectivamente de un sitio a otro, van caminando, todos juntos, en grupo, van hablando de sus cosas, Jesús va enseñando, va reprochando en algunas ocasiones, va llamando al orden, porque les está enseñando no solamente verdades de fe, que son muy importantes, pero que no son las únicas. Les está enseñando a comportarse de una manera determinada, porque esta es la novedad del Evangelio. Con respecto al judaísmo, Jesús venía a poner los puntos sobre las íes acerca de la ley de Dios. Venía a complementar, a perfeccionar, a dar plenitud a la ley del Antiguo Testamento. Los 10 mandamientos, digamos que son las bases más elementales de la conducta que el Señor busca en nosotros, pero no bastaban. Por eso Jesús, incluso San Mateo nos lo ha conservado en el discurso, en el Sermón del Monte, como Jesús, diríamos, va más allá. Habéis oído que se dijo a los antiguos, no matarás y el que mate será procesado, pero yo os digo, y Jesús avanza más. Habla del perdón de las ofensas, del perdón a los enemigos, etc. No basta con no matar, hay que ir mucho más allá en el amor al prójimo. Y así sucesivamente con otros mandamientos va Jesús dando un estilo de vida.
le está enseñando una forma de vivir distinta en su relación con Dios, y así los discípulos veían cómo Jesús se retiraba muchas veces a un sitio solitario a orar, y a veces pasando horas en oración, estar con el Padre, estar en diálogo con Él. Es algo que todavía nosotros tenemos que aprender porque no nos fijamos en eso. Queremos despachar la oración diaria con un par de minutos y ya está, solucionado. No, orar es ponerse a remojo en Dios. Como decía un antiguo profesor mío, es empaparse de lo que es Dios y lo que Dios nos enseña y lo que Dios nos ama. Empaparse del amor de Dios para poderlo derramar a los demás. Pues bien, el fragmento de la carta de San Pablo a Timoteo que hemos escuchado hoy, vemos como efectivamente San Pablo pues sigue haciendo lo que hacía Jesús. No solamente enseña verdades de fe y las comenta y las amplía, sino que también en todas sus cartas no falta una serie de consejos, de exhortaciones para vivir el Evangelio. Porque la educación cristiana es eso, no es solo aprender verdades de fe, no es aprender cosas de memoria, sino que es ante todo una forma nueva de vivir también para nosotros. Y hay que empaparse de lo que es Jesús, de lo que Él nos enseña para poderlo vivir. Aquí San Pablo a Timoteo le recuerda que hay una serie de pecados que apartan muchísimo del camino de Dios. Uno es el orgullo que lleva a querer siempre tener razón o querer que todo el mundo vea las cosas como las veo yo, y por lo tanto de ahí viene otro problema, que es plantear cuestiones y discusiones sobre palabras, donde siempre, por supuesto, se quiere tener razón, y que lleva, como es lógico, a divisiones, porque, como vemos tantas veces en nuestro mundo de hoy, se ponen a hablar no para entenderse, sino para acusarse. En todos los ámbitos, en todos los ambientes, no hay una ansia de encontrar juntos el bien y la verdad. Sabedores de que unos vemos más claramente unas partes de la verdad y del bien, otros ven otras partes que los primeros no vemos, y así sucesivamente. Un auténtico diálogo nos tendría que llevar efectivamente a descubrir el bien y la verdad cuando hay buena voluntad, pero si esta falta, no hay nada que hacer, y es uno de los pecados propios del orgullo. El otro pecado al que conduce también el orgullo es el autoimponerse por encima de los demás por medio de los bienes materiales, por medio de las riquezas. La piedad, decía San Pablo, es ciertamente una gran ganancia para quien se contenta con lo suficiente. Y entonces recuerda, no hemos traído nada al mundo y nos iremos de él sin nada. Es decir, que por mucho que trabajemos aquí por conseguir cosas, aquí se van a quedar. No nos van a servir de nada. Y por eso termina diciendo que los que quieren enriquecerse sucumben fácilmente a las tentaciones. Son presa de deseos absurdos y nocivos que hunden a los hombres en ruina y perdición. Y termina diciendo que el amor al dinero es la raíz de todos los males. Ciertamente desvían el centro de atención del corazón del que debía ser su centro, que es Dios, para centrarlo en cosas que pasan, que no sirven de gran cosa. San Ignacio de Loyola supo asimilar muy bien estas enseñanzas y por eso en sus ejercicios espirituales comienza planteando lo que él llama el principio y fundamento de todo. Y ese principio y fundamento es una verdad. Hemos sido creados para alabar y servir a Dios y mediante esto salvar el alma. Es esa la meta final,
por la que deberíamos movernos en todo momento. Y sacará una consecuencia: los bienes de este mundo, en tanto en cuanto hay que usarlos, en cuanto que nos ayudan a conseguir esa finalidad final, y en tanto en cuanto hay que rechazarlos cuando se nos convierten en un estorbo. Con lo cual nos está dando una norma práctica de vida para que sepamos usar las cosas con moderación y solo en la medida en que nos sirven para conseguir la salvación final. Si nos la estorban, deberíamos quitarlos de en medio. Y así, de esta manera, a partir de esto y muchos otros textos del Evangelio y de las cartas de los apóstoles, deberíamos ir asimilando ese modo de estilo de vida que nos ha traído Jesús, poniendo el corazón en lo que realmente importa, en lo que realmente nos va a hacer bien, y quitando de en medio todo lo que nos estorba, que es y suele ser mucho. Así pues, humildemente pidamos la intercesión de San Alonso de Orozco para que nos ayude a conseguir lo que el Señor nos ha traído. Y eso en la vida diaria, no olvidando que tenemos que caminar con Jesús y juntos, lo que debería introducir un estilo nuevo de vivir nuestra presencia en las parroquias, en los grupos, en los movimientos, juntos, sinodalmente, que hemos reflexionado tanto en años anteriores.